Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que haya pasado un excelente fin de semana. Eh, Lunes como para eh, quedarse en la camita, pero bueno, acá estamos. Así que no es presencial, no les voy a cobrar nada por no hacer hoy una clase presencial. Pero en fin, bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, empezamos, dice cuarta clase, pero es la cuarta clase, eh, no asincrónica, sino online. Están enumeradas las clases online, obviamente. No tiene mucha importancia eso, pero bueno, es para orientarse, para que quede claro en el caso de que ustedes quieran ver los videos, que son las clases que se dan, que llevamos el número de las clases que damos online, ¿no? Bueno, ustedes ya tienen el video de la clase anterior y también la apoyatura de algunos pequeños tutoriales en YouTube, como para que no sean, que reciban solamente información de mi parte. En la clase pasada vimos el tema de valor y es importante eh, tener conciencia de lo que es valor, ¿no? Para no repetirlo como una cosa que no lo digo a ustedes, lo digo porque en el contexto, en LinkedIn, digo LinkedIn porque es más específico, se supone que debería ser más específico, y no hablando de redes sociales más tradicionales que se dedican a otros temas o que nos dedicamos a otros temas como Facebook, aunque yo ya no la uso, Instagram y esas cosas. Bueno, pero el tema eh, que estuvimos analizando eh, y bueno, es lunes, estoy medio trabado, ¿no? Pero bueno, el tema de valor es un tema importante para saber de qué estamos hablando. ¿Qué es agregar valor, no? Agregar valor es si a vos te dan algo y vos haces determinadas acciones sobre ese algo, ese algo vale más. ¿Mm? Eso es agregar valor. Si hay algo que pasó por tus manos, por decirlo gráficamente, y se lo entregas a otra persona y no hiciste nada, no agregaste valor. Ese es el concepto. ¿Mm? Después, lo he dicho en la clase, eh, las cosas que se sustentan en el tema de valor. Pero bueno, me parece oportuno pegar una revisada a la bibliografía para el primer parcial, eh, como una suerte de recordatorio de que el primer parcial es largo. ¿M? La bibliografía es larga. El segundo parcial va a ser mucho más corto, pero el primer parcial es largo. Estamos a más de un mes todavía del parcial. Hay mucho tiempo, pero para que quede claro, en el parcial se va a tomar la bibliografía. ¿M? No es que se va a tomar lo que yo digo. Yo lo que estoy haciendo es tratando de encontrar maneras distintas para que ustedes puedan llegar, o intento hacerlo, que puedan comprender lo que están leyendo. Yo no voy a repetir lo que dice el libro, porque bueno, ustedes no son tontas o tontos, saben leer e interpretar. Lo que trato es de humildemente aplicar mi experiencia laboral de ya muchos años y con eso brindarles herramientas para una mejor comprensión. O por ahí tirarles algunos tips informativos para llamarles la atención y que ustedes tengan algún pensamiento crítico sobre el tema y que no va a ser tomado en el parcial. Es decir, mi, mi objetivo como docente es que ustedes aprendan, se lleven cosas interesantes. Espero. Algunas se van a llevar, obviamente. Pero bueno, eh,
Con esto quiero recalcar, para que no haya duda, que lo que se toma en este curso es la bibliografía. Está bien, vamos a hacer un sistema múltiple choice en el cual no permite tomar guitarras e cualquier instrumento musical y escribir melodías de 4 o 5 hojas, pero bueno, digo para que no haya sorpresas, eh, les reitero, los exámenes van a ser presenciales y se van a realizar en un formulario online. Reitero este tema, tienen que tener acceso a los formularios online en la clase. Hay buena señal en la clase, gratuita. Ustedes no tienen que utilizar sus datos. Hay buena señal gratuita, con lo cual les permite, por lo menos vengo tomando los exámenes sin ningún tipo de inconveniente. eh, Así que lo pueden hacer en tablet, lo pueden hacer en computadoras o lo pueden hacer en sus teléfonos, como les sea más cómodo. Así que lo único que tienen que tener es acceso a Internet. Yo les voy a publicar en el aula mismo, les publico el link y ahí empiezan el examen, que tienen 2 horas para hacerlo. Y el examen siempre se desarrolla dentro del horario de la materia y en el aula 209 que nos corresponde. ¿Tá? Bien, entonces ya que empecé con el tema del examen. Nosotros ya hemos visto la evolución del mundo y de la organización, hemos analizado el concepto de estrategia, una evolución del mundo y de la organización donde se nos plantea que la evolución de la organización está absolutamente ligado a un cambio de estado de conciencia de la humanidad, que esos estados de conciencia cada vez, esos cambios de estado de conciencia cada vez se van produciendo en periodos más cortos, donde antes pasaban 50.000 años, hoy eh, quizás una década o menos, y que obviamente los estados de conciencia están influenciados por una serie de acontecimientos históricos que se vienen produciendo y que obviamente nunca se interrumpen, y que lamentablemente muchos de ellos son muy dolorosos y que producen cambios en estados de conciencia que, como hemos visto, no es que se abandonen totalmente los anteriores, sino que hay una cierta de convivencia y diríamos que los estados de conciencia que hemos visto, fundamentalmente el rojo, el ámbar, el naranja y el verde, son estados de conciencia que en cierta manera conviven y podríamos decir que hay estados de conciencia predominantes, más que el estado de conciencia y todo lo demás no existe más. ¿Mm? Digo, porque es así la realidad de las organizaciones, así es la realidad del mundo, donde nada es absoluto ni matemático. Las divisiones entre un estado de conciencia y otro no es una línea, sino que diría que es una franja en el cual va cambiando de color, y que imagino esos cambios de franja con un cambio de color, como para tener una idea que no se produce de un día para el otro. No cabe ninguna duda que nosotros estamos ante un cambio de estado de conciencia en este momento. ¿Hacia dónde vamos? No sé. Recién en el diario de hoy eh, leí que el gobierno de Ecuador autorizó la aportación de armas a civiles, con lo cual eh, yo no soy quien para decirles lo que ustedes deben pensar, pero esos estados de conciencia lejos están de esos estados de conciencia ya que vamos a ver justamente en un tema, cuando veamos responsabilidad social empresaria en una sociedad mejor.
no cabe duda, esa es mi opinión personal, ¿no? Cada uno de ustedes tienen el derecho a pensar lo que quieran, pero el hecho de que los civiles portemos armas y es un tema eh, grave, digo, por la profundidad. A mí me parece grave en todo sentido. Me parece grave en todo sentido, pero ¿qué pasa cuando se producen estas situaciones? Cuando se producen este tipo de decisiones a nivel institucional tan importante como el Estado, un Estado nacional que autoriza la aportación de armas, donde se va generalizando en el mundo esa, esas tendencias, eh, las industrias que están detrás de esa fabricación de armas y de municiones y de todo lo que se les ocurra, crecen y crecen. Por lo cual, los intereses de esas organizaciones son cada vez más poderosos. Con lo cual, el paso hacia atrás de esas decisiones son muy complejas, por no decir imposibles, en cierta manera, porque hay toda una oposición detrás de eso. ¿M? Eh, entonces, digo, esto también tiene que ver con las decisiones que uno toma en las organizaciones, es decir, es como el concepto de barra brava. El concepto de barra brava es un concepto que existe y el cual es muy difícil ahora, cuando ya ha tomado un estado de poder y de un vínculo político, económico tan importante como las barras bravas, muy difícil de sacar porque forman parte de una red de poder muy importante, no solamente en el deporte, sino en distintos campos del poder en nuestro país. Con lo cual, esas son cosas importantes a tener en cuenta cuando uno toma una decisión, y no es adivinar el futuro, sino que es la famosa frase de que creas un monstruo y después el monstruo te devora, el propio monstruo te devora. Bueno, eh, entonces ¿qué estado de conciencia, hacia qué estado de conciencia estamos yendo? Bueno, se supone que estamos yendo hacia un estado de conciencia verde. Volvemos al tema, no es un tema de que tiene solamente el cuidado del medio ambiente, aunque el próximo tema, hoy vamos a ver entorno organizacional, el próximo tema que tenemos es responsabilidad social empresaria, donde sí vamos a ver el tema del medio ambiente y donde el estado de conciencia naranja es el que fundamentalmente tiene la gran responsabilidad de los desastres que hicimos en el planeta por la búsqueda de los recursos para llevar adelante nuestras acciones por parte de las organizaciones en general, ¿no? Eh, por lo cual, la idea también tiene que ver para que el estado de conciencia, contagiarlas y contagiarlos en preocuparse o en observar ese estado de conciencia o analizar el mundo de esa manera o permitirles tener herramientas de una visión del mundo, porque en definitiva, quienes tenemos la suerte de estar, y no incluyo a ustedes, y me incluyo, en la posibilidad de estudiar en una universidad, nos permite tomar distancia de lo que está ocurriendo en el mundo y observarlo desde la distancia y poder tomar nuestras propias conclusiones y sobre todo en los jóvenes tener un pensamiento crítico, ¿no? No hay, si los jóvenes no, no tienen un espíritu rebelde, si los jóvenes no aspiran a algo distinto, si los jóvenes no buscan y critican a los que están detentando o ejerciendo el liderazgo hoy en el mundo, en las organizaciones, estamos perdidos.
estamos perdidos. Porque, bueno, la juventud es la que puede traer cosas distintas a lo que están ocurriendo. Porque las cosas que están ocurriendo, en general, podríamos decir que no son muy lindas. Por lo menos esa es mi visión del mundo. Sin querer, en este lunes nublado, algo fresco, pretender que empiecen a suicidarse, bueno, arranqué por ese lado porque nada, se me ocurrió por los estados de conciencia. Después vimos el concepto de estrategia, el concepto de la reflexión, el concepto de qué querés ser desde el punto de vista organizacional y personal, qué querés ser en el futuro, que no es un tema de adivinar, sino que es un tema de que el hecho de poder determinar lo que vos querés ser te da una franja de actuación. Si vos querés viajar a Tucumán, ya tenés una idea hacia dónde vas a ir. Ya todos sabemos que vas a ir hacia el norte. Después veremos cuáles son las rutas que más te convienen. Pero bueno, si vas a Río Gallegos, eh, la de dirección es totalmente opuesta, digamos. Y esa es un poco la idea del concepto de estrategia que le quise dejar, más allá del concepto tradicional, de los planes y ese tipo de cosas que en general, son muy lindos decirlos, pero muy difícil de llevar a cabo en las organizaciones, de tener una planificación, fundamentalmente, no tener una planificación, sino llevar adelante planes estrictos, muy estrictos, porque justamente hoy vamos a ver el entorno que juega un papel muy importante en ese tipo de decisiones, porque afectan y donde cambian trascendentalmente las acciones que tienen que llevar a cabo. No tu objetivo. Tu objetivo puede seguir siendo el mismo, pero las acciones que te llevan a cabo, que hay que llevar a cabo para ese objetivo, son distintas. Hoy te toca luchar con leones, mañana, bueno, tenés el terreno un poco más llano y podés avanzar un poco mejor, y así sucesivamente, ¿no? Así que, bueno, eso es un tema importante a tener en cuenta a la hora de formular estrategias o de formular el futuro deseado, y tener en cuenta que juegan el entorno organizacional, en este caso, o tu entorno personal, que no es solamente el entorno próximo, y ahora lo vamos a ver. Entonces, después del entorno organizacional, cuando lo volvamos a encontrar el lunes después del fin de semana largo de Pascuas, eh, vamos a ver responsabilidad social empresaria, un tema importante, eh, un tema importante para el futuro de la humanidad, digo. Después entramos a DAF, eh, que vamos a ver los aspectos que afectan al diseño organizacional. Lo que vamos a ver directamente aquí son algunos conceptos de agrupamientos, etcétera. Vamos a entrar a factores más duros. Perdón, un segundo, voy a tomar agua. Bien. Y después tenemos el apunte, como están viendo, de comportamiento organizacional, que se divide en tres partes. Vamos a estudiar o analizar, mejor dicho, a los individuos, a nosotros, es decir, al otro o a la otra y a nosotras o a nosotros, ¿no? Sirve para las dos cosas. Y vamos a estudiar al grupo, cómo cambia nuestra conducta en grupo y los aspectos o factores o el sistema organizacional que son las cuestiones duras, ¿no? En este tema del comportamiento organizacional,
nuestro comportamiento en las organizaciones está afectado por tres factores: por la conducta individual de los otros, por la conducta grupal de los otros y también por el sistema organizacional que nos impone normas. ¿Mm? Bien, después de eso tenemos nuevamente a DAF, que tenemos los fundamentos de la estructura organizacional y un aspecto sumamente importante que es un mecanismo más de coordinación, hoy ya indiscutido, aunque antes se hablaba mucho de esto, que es de la cultura organizacional, ¿no? Y ustedes ahí tienen los límites hasta donde se toma. Y finalmente tenemos los apuntes, yo sé que ya lo vimos, pero para quienes estén medio laxos todavía en la lectura, tenemos equipo de trabajo, el liderazgo, el conflicto en los equipos, en las organizaciones y en los equipos, y la motivación. ¿Mm? Así que esto es la bibliografía para el primer parcial. ¿Ah? Siempre estoy a disposición de ustedes para lo que requieran de de explicaciones o lo que se les ocurra. No tengo ningún problema también en hacer algo asincrónico así y dejárselos como una explicación si hay preguntas muy recurrentes, repetitivas sobre un tema. Lo he hecho en otras ocasiones. Bueno, terminado este tema, vamos a arrancar entonces con el objeto de la clase de hoy. La clase de hoy es entorno organizacional. Claro, entorno organizacional es como pararse arriba de una montaña alta y vos mirás y decís, che, loco, acá yo estoy viendo muy lejos, pero allá está el horizonte, después está el espacio, la atmósfera y después el espacio. ¿Eso es entorno? Sí, eso es entorno. Todo eso es entorno. Porque, bueno, si hace muchísimo calor, te afecta a tu conducta o a tu movimiento, a tus necesidades, a tu requerimiento. Es lo mismo que a las organizaciones. Y yo te voy a hablar ahora de un tema que no está en la bibliografía, con lo cual no es un tema que te voy a tomar en el parcial, pero sí quiero que lo tengas porque se está usando ya, es lo que se usa, y es un concepto que se llama ecosistema. Va a ser la palabra el ecosistema de las empresas. Si bien se usa de determinadas maneras, muchas empresas, si vos entrás ahora a la página de Mercado Libre, ellos tienen el ecosistema, está armado, pero están todas las unidades de negocio en su ecosistema. Es decir, que es un ecosistema acotado. Ahora, el ecosistema de una organización es algo un poquitito más complejo, o te diría bastante más complejo. Pero nos da una idea. Vamos a ver qué es el ecosistema de la organización, que el ecosistema de la organización nace tomando a nuestra empresa, nuestra organización, cualquiera sea el objeto, y tratar de analizar cuáles son nuestros proveedores más importantes, por supuesto, no hacer todo un listado de proveedores, sino es un análisis macro de nuestro ecosistema, nuestros competidores, nuestros clientes y otros jugadores que pueden estar afectándonos y los asociaciones que tengamos o alianzas estratégicas que tengamos. Entonces, si vos te pones a hacer todo ese análisis, podés llegar a construir algo, no te no apagues la tele, dirían antes, parecido,
digamos, a esto. ¿No se entiende un pomo? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Fíjate, arrancamos con proveedores. Con proveedores, los más grandes, digamos, son aquellos proveedores que tienen una mayor implicancia en la organización y los más chiquitos, los que tienen una menor implicancia. Pero digamos que esos proveedores, hay un error, hay un proveedor que debería haber sido 4, pero quedó en 3. Bueno, seguramente lo copié y no lo corregiré para la próxima. Entonces, los proveedores más grandes, es decir, te pones a decir, bueno, mi ecosistema fundamentalmente de proveedores está afectado y el PEX que vos ves es un proveedor del exterior, que puede ser grande, chico, dependiendo de la organización, ¿no? Entonces, algunos de esos proveedores, para la redundancia, proveen también a tus competidores nacionales. Y también tenés competidores en el exterior que pueden estar competidores en el exterior que tanto los competidores nacionales como del exterior proveen a tus clientes también. Los que son C3, C1, C2, C4, C5 son tus clientes, el análisis, tu ecosistema de clientes, que a su vez los CC que estás viendo ahí son los clientes de tus clientes, digamos, ¿no? Puede ser que no exista esa alternativa, que vos estés vendiendo a consumidores finales. Como decíamos en la última clase, vos podés proveer a empresas el B2B, business to business. Eso se llama cuando provees a alguien y no a un consumidor final. Estás proveyendo, estás a otra unidad de negocio que no te pertenece, digamos, business to business. Esa es la idea. O business to customer, o B2C, que es cuando, en el caso, fíjate, del C2, le está vendiendo a CC, bueno, ese es B2C, ese es un vínculo B2C. Te digo esto, que no te lo voy a tomar ni nada, es lo que se usa hoy y lo que vos vas a escuchar hoy en las organizaciones. Y posiblemente muchas de ustedes o muchos de ustedes estén trabajando en organizaciones que utilicen esos conceptos. Y después tenés arriba socios y alianzas, entonces tenés socios de inversión, después tenés, puede ser alguien que invierta, que esté invirtiendo en tu empresa eh, y por algo determinado, socios del exterior, que pueden estar socios del exterior, fíjate vos que tenés socios del exterior y podés vos estar participando a través del socio del exterior y a través de tus propias acciones en ecosistemas externos. Por ejemplo, en Brasil, por decir algo, ¿no? Y después tenés participaciones en otras empresas. Puedes llegar a tener participaciones en otros negocios, otras asociaciones, digamos, ser socio, no a nivel personal, con la propia organización, eh, en otras empresas. Y después tienen los sectores financieros, el sector fiscal, la FIP, de control fiscal, mejor dicho, el sector público, y bueno, vos me podrás decir, ¿todas son, vos pusiste todas? No, qué sé yo. ¿Qué va a depender? De la organización. Entonces, esto es un análisis de un ecosistema de una organización. Y vos vas a tener en la bibliografía algo muy parecido de que lo denominó Richard Duff, que lo denominó dominio de la organización. Entonces, el dominio de la organización es un concepto muy parecido al ecosistema de la organización, porque ¿qué hace Duff? Duff hizo este dibujito, digamos, donde
hizo el contexto internacional y después dividió el contexto en 10 partes, y fíjate que puso a la organización y hizo como no es una mancha, sino que es un alcance, ¿no? Como un charco, diría, ¿no? Hasta dónde llega la influencia de cada uno de esos sectores en la organización. Quizás en algunas organizaciones esa mancha ni siquiera toca alguno de esos factores que estamos viendo. Pero el dominio de la organización tiene mucho que ver con el ecosistema que hemos visto recién, ¿no? Acá expresado de otra manera, pero conceptualmente es algo similar el concepto de dominio que vos tenés para leer a ecosistema. ¿Por qué yo te digo ecosistema? Porque hoy se utiliza esa palabra en el mundo empresario y en el mundo de las organizaciones, el ecosistema. ¿Mm? Cuál es nuestro ecosistema. Y claro, obviamente, dependiendo de la organización, del objeto organizacional, el ecosistema va a depender tu ecosistema. Obviamente, las organizaciones que tienen características similares, por ejemplo, fabricación de automóviles, por un ejemplo, como cualquier otro, intervienen en el mismo ecosistema que todas las empresas que fabrican automóviles. Y por ahí podés compartir con algunas otras que, no sé, que puedan tener alguna equivalencia. Pero obviamente el ecosistema de las empresas automotrices, el ecosistema automotrices, no termino la frase yo cuando hablo, el ecosistema de las industrias textiles, y etcétera, 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 tienen características especiales. Entonces los proveedores tienen características especiales, generalmente fíjate vos, tomé dos ecosistemas que tienen algo en común, que trabajan Fasón. ¿Qué es Fasón? Fasón es proveedor en francés, pero más allá de eso, nosotros el término Fasón es cuando tercerizamos el trabajo. Es decir, no lo se hace en la organización. Los autopartistas, por ejemplo, casi el 90% de lo que se produce de un auto no se fabrica en las fábricas de marcas que nosotros conocemos. Se fabrica en las autopartes y las fábricas se dedican a ensamblar, ¿no? Algunas partes sí son fabricadas, fundamentalmente el tema motores. El tema motores suele ser un factor que por el momento son realizados por las organizaciones. De todos modos, muchos vehículos, aunque no lo sepamos, comparten la misma unidad motriz, el motor, y son distintas marcas. En el caso de, si bien forma parte del mismo grupo económico hoy Renault que Nissan, hay muchos Renault que utilizan motor Nissan. Son idénticos los motores, por ejemplo. ¿Mm? Bien, más allá de ese detalle, el tema, estamos hablando del ecosistema, estamos hablando del dominio de la organización. Entonces, Don Duff nos dice que el dominio de la organización está compuesto por competidores, proveedores, mercado laboral, mercados bursátiles, si cotizas en bolsa o no, clientes, técnicas de producción, recesión, tasa de desempleo, es decir, lo que ocurre en la economía, lo que ocurre en la economía, no solamente la economía local, muy fuertemente en la economía local, la edad, valores, creencias, educación, religión, ética laboral, la cultura organizacional, podríamos decir, en determinadas cuestiones, movimientos de consumidores y ecologistas, una serie de factores que quizás, por ejemplo, si sos una empresa minera, puedes llegar a tener mucha mayor probabilidad de tener influencia con esos sectores que si tu empresa no afecta gravemente el ambiente o no lo afecta, ¿no? Competencia, adquisición de empresas del extranjero y todo lo que hemos visto como ecosistema. ¿Esto termina en este listado? No, son quizás los más importantes, pero cada organización tiene una influencia
determinada y su entorno, si bien el entorno, como decíamos, yo te decía al principio, es una cuestión amplísima donde vos tenés y te dice, bueno, hasta el sol me afecta, bueno, vamos a ver qué es lo que más directamente nos afecta. Por eso es el concepto de ecosistema y el concepto de dominio, ¿no? Es decir, bueno, está bien, todo me afecta. Obviamente, si hay un terremoto que atraviesa toda la Tierra, me lo va a afectar, pero bueno, está bien. Digamos, ponle la probabilidad de que ocurra eso, bueno, quizás alta o baja, eso yo no lo sé, pero digamos, bueno, normalmente a mí, ¿qué me afecta más directamente? Y ese es el punto a analizar. Vos dirás, pues esto tiene mucho que ver con la estrategia, sí, por supuesto, por supuesto. El entorno, la estrategia sin entorno es puro palabrerío. Porque digamos que todo esto, algunas cosas están, es decir, los proveedores van a ser, si vos tenés una excelente idea, bueno, hay alguien que te pueda proveer lo que vos necesitas, no sé si como materia prima o como, sí, como materia prima, ponerle. Lo más importante de eso, ¿hay un mercado? Que es la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando va a emprender algo. Antes de ponerse a pensar exclusivamente en el producto, supongamos que tenés una buena idea. Y decís, esta idea, bueno, ¿a quién le puede interesar esa idea? Segmento de mercado. ¿Qué segmento de mercado? ¿A quién le interesa esta idea? Esta idea que yo estoy haciendo. Son gente grande, es masivo, no es masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo fundamental, dice DAF, que nosotros podríamos estar, la influencia fundamental que buscamos que el entorno tiene sobre las organizaciones, tiene que ver con la información y con los recursos. Como globalizando todo, ¿no? La información que vos necesitas tener de muchos de los factores que estuvimos viendo actualmente y los recursos que vos necesitas de algunos de estos factores. Porque de algunos necesitas solo información y de otros necesitas recursos, es decir, algo, las cosas que vos necesitas para llevar adelante tu idea, tu objeto social, tu objeto organizacional, etcétera, etcétera. Recursos que van desde materiales, financieros, hasta talento o personas, ¿no? Así que, fundamentalmente, digamos, la influencia del entorno está en estos dos focos según DAF. Son los, información y recursos es este, una sobresimplificación del recurso como para tener concepto de eso. Claro, algunos estarán diciendo, pero la incertidumbre, ¿qué es? Falta de información. Esa es la incertidumbre. Incertidumbre, no tengo información. ¿Vos vas a tener certidumbre de todo? No. El concepto de probabilidad en realidad está ligado a la información que vos tenés sobre el entorno. 40% de probabilidad de lluvia. Mirá, yo te digo que con lo que veo del entorno, te están diciendo con ese 40%, con lo que yo estoy analizando del clima, de los vientos, de cómo se viene moviendo, las nubes, esa tormenta, bla, 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 yo calculo que tenemos un 40% de probabilidad que llueva. Cuando te dicen 100%, bueno, agárrate, ¿no? Pero bueno, el concepto de probabilidad está ligado a la cantidad de información que vos tenés sobre un suceso determinado. ¿M? Entonces, siguiendo con el concepto perdón, del contexto de DAF, DAF habla de que el entorno, además, vos obtuviste información del entorno y es un concepto cambiante.
Con lo cual, ese concepto cambiante puede hacer que entremos en la dimensión de lo simple y lo complejo y entremos en la dimensión de lo estable o lo inestable. Es decir, en definitiva, resumiendo, estamos hablando de la complejidad del entorno y de los cambios del entorno. Eso lo vas a encontrar en 700 bibliografías expresado de 17 maneras distintas, pero fundamentalmente el concepto es esto. Lo importante es que te quede que te quede el concepto, ¿no? Insisto, yo les voy a tomar sobre la bibliografía, pero bueno, hay una complejidad del entorno y, y el cambio del entorno. La complejidad esto es importante porque ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hablar de calificaciones, como en este caso de la complejidad del entorno, empezamos a no a darles sentido a cada uno de los términos de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo complejo? ¿Qué es lo simple y qué es lo complejo? La simpleza es cuando vos tenés vínculos, ¿te acordás del ecosistema? Bueno, tenés un ecosistema simple, tenés vínculos con proveedores y ahí, ¿no? Tenés un entorno simple. No necesariamente es una pequeña empresa, es una organización que se dedica a algo tradicional de hace mucho tiempo, que está ya en su etapa madura, digamos, que lleva un negocio que lleva un siglo, no la empresa, me refiero al negocio en sí, donde vos estás, donde podés llegar a tener un vínculo simple. Por ejemplo, podés tener un vínculo simple con tener locales a la calle, una fiambrería, por ejemplo, una cadena de fiambrerías, no una sola, una cadena de fiambrerías. Bueno, por ahí tenés proveedores, tenés vínculos con tus proveedores de fiambres y tenés tus locales, ¿m? Y tenés tu personal. Y bueno, no es más que eso. Es una cuestión simple. Ahora, si entramos en una empresa tecnológica donde está trabajando en proyectos en vaca muerta, en el sector petrolero y el sistema petrolero, entonces ya por ahí esa simpleza de vínculos se empieza a hacer más intensa con vínculos de distintos temas, hasta inclusive con vínculos regulatorios del Estado, y tenés que ver cuánto es la inversión del Estado y si van a hacer el gasoducto o no van a hacer el gasoducto. Entonces, esos vínculos aumentan y eso es la complejidad. Es decir, que la complejidad no es algo que son cosas difíciles. Es decir, algo complejo es un ovillo de lana, por ejemplo. Bueno, viste, a veces determinás un ovillo de lana, ¿y dónde está la punta? O un ovillo de hilo. Bueno, la complejidad no es un tema difícil, un ovillo de hilo. El tema es por dónde empiezo a tirar del ovillo de hilo. Bueno, la complejidad es una mayor cantidad de relaciones, una mayor cantidad de relaciones. Eso es lo simple o lo complejo. ¿Mm? Pocos vínculos, muchos vínculos. Mayores cantidades de vínculos es complejo y menor cantidad de vínculos es simple. Conceptualmente, ¿no? Pero no, lo complejo no necesariamente quiere decir que sea cambiante. No necesariamente lo complejo es cambiante. Puede ser que no sea cambiante lo complejo. O cambiante, estamos hablando, todo evoluciona, estamos hablando de cambios que se producen permanentemente en las situaciones, lo cual suma mayor dificultad para adaptarse a ese entorno o requiere, como vamos a ver, de configuraciones organizacionales distintas.
Porque no nos olvidemos que las estrategias se implementan a través de las estructuras organizacionales. Entonces, porque la implementación se hace, la estrategia, si no es para, la estrategia no implementada es nada, es, es decir qué lindo día, cómo me gustaría estar en la playa, y vos estás dentro del subte, es decir, no estás implementando esa estrategia, está bien, te gustaría estar en la playa, pero estás en el subte yendo no sé a dónde. Entonces no estás implementando esa estrategia. Es un sueño. Entonces, una estrategia sin una implementación, sin una estructura organizacional que la lleve a cabo adelante y sin el análisis de, del contexto, es puro palabrerío. Entonces, siguiendo con el análisis de lo simple a lo complejo que hace Don Duff, entramos a esta matriz. A esta matriz, ¿qué hace esta matriz? Abajo hace una matriz donde va desde lo más simple a lo más complejo, lo divide en 4 partes. Obviamente, en el medio hay tantas divisiones como imaginación tengas, entre el extremo izquierdo de simple al extremo derecho de lo más complejo, hay muchas divisiones, pero esto es conceptual, ¿no? Lo mismo en el eje vertical, tenemos los cambios en el entorno. Los cambios en un entorno inestable, es decir, inestable es porque va cambiando, porque hoy es determinadas cuestiones se comportan de determinada manera, que mañana no. Y estable en un entorno más calmo. Cuestiones que quizás podemos estar en un tema, es decir, en nuestro país, y todo muy complejo. No, no sé si es tan complejo o es inestable. ¿Mm? Vamos a parar a decir, bueno, es un juego de palabras, pero lo mismo es todo un lío. Bueno, es cierto, pero en este caso, como estamos estudiando las organizaciones, para nosotros no es un juego de palabras. Es decir, no sé si es tan complejo. Estamos dentro de un proceso inflacionario, pero estamos en una situación inestable. Ahora, si vos querés cambiar ese concepto, esa cuestión de un contexto inflacionario, quizás entres en un factor complejo. ¿Por qué? Porque hacer que la inflación eh, disminuya a valores aceptables requiere de una complejidad de una serie de factores que absolutamente interrelacionados, que se suman también a factores de liderazgo y de credibilidad de quien esté a cargo del gobierno, o quien esté a cargo de la empresa o de la organización en general. Entonces, eso es cómo juega el entorno, cómo juegan las estrategias y cómo juega el liderazgo. Como te dije, estamos estudiando los componentes de una sopa. No estamos, esto no funciona solo, el contexto es algo ahí, la complejidad está ahí. No, no, juega todo interrelacionado. Lo leemos separadamente para una cuestión de comprensión, pero se aplica todo junto, todo interrelacionado. En algún momento te ocupas más del entorno, en algún momento te ocupas más de problemas internos, digamos, para la implementación, etcétera. Entonces, tenés el más simple de todos, es el estable, y el simple, el más simple. Yo soy un genio también, como uso las palabras. La combinación más tranquila es la estable y la simple, la última arriba a la izquierda, simple más estable, donde hay bastante poca incertidumbre, los elementos externos son pocos y son parecidos, y los elementos no cambian o lo hacen muy lentamente. Cambian, pero van cambiando, que a vos te permiten ir modificándolo. Y en el otro extremo, pero no vamos a ver los 4, en el otro extremo tenés el complejo inestable, donde generalmente hay mucha incertidumbre,
donde hay muchos elementos externos y distintos, y también se producen cambios constantes, fundamentalmente impredecibles. Impredecibles, no sé lo que dije. Impredecibles. Entonces, este es un tema, claro, el cambio, porque si vos sabés que se va a producir el cambio, es otra situación. La impredecibilidad, y me salió, no pidan que lo repita, del cambio es lo que hace una cosa compleja, lo que hace una cosa compleja. ¿Mm? De todos modos, no sé cómo irán, me gustaría a esta altura preguntarles cómo, cómo irán, pero bueno, eh, así estamos. De todos modos, eh, fue evolucionando el tema del estudio de los contextos, y si bien no, por ahí no entramos a conceptos muy nuevos, se refrescan los mismos conceptos expresados de distinta manera. Y uno no tiene que entrar y decir, va, al final estás diciendo lo mismo. No, lo importante es que se buscan nuevas maneras, maneras que se adaptan más al mundo que estamos viviendo hoy, al mundo moderno, por decirlo de alguna manera, y donde la complejidad, la inestabilidad y estable, simple y complejo se viene hablando desde que yo era joven, con lo cual te imaginás. Entonces, hay dos conceptos que vamos a ver ahora sobre los, para calificar los entornos. Y el primer concepto es el concepto VUCA, con B corta, VUCA, que lo van a encontrar con dos conceptos, VUCA o VICA. VICA es en español, VUCA es en inglés, son siglas que eh, quieren decir volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Como la incertidumbre, la palabra, la letra inicial no coincide con la de inglés, algunos lo ponen con las letras, con las siglas en inglés VUCA, o lo vas a encontrar con VICA. Es exactamente lo mismo. Entonces, la volatilidad es un concepto que viene de la rama financiera, es algo que es un tema que viene tomado de la financiera, van a encontrar la volatilidad de las cotizaciones de las acciones, donde está en un mercado que eh, está en una situación de cambio que por ahí puede estar subiendo, bajando, no sabes si sube, baja, no sabes, no hay tendencias, no hay sectores, es general, hay una situación de crisis que hace que haya una mayor volatilidad, ¿no? Eh, la incertidumbre, bueno, es obviamente puede estar ligada la volatilidad, está vinculada a la volatilidad, no significa que es lo mismo. La volatilidad es que la cosa puede salir para cualquier lado, y la incertidumbre es que no tenés la menor idea cuál va a ser la cosa que se va a mover y hacia dónde. Porque si vos, por ejemplo, hay una volatilidad, pero sabés que las cosas se van a mover de determinada manera, tu incertidumbre es menor. Tu incertidumbre es menor. Ahora, si no tenés la menor idea hacia dónde van a ir esas cuestiones del entorno, estás en una cuestión de gran incertidumbre. Entonces, lo que dicen los que crearon este concepto es que nosotros estamos viviendo una situación de entornos más de estas características, eh, donde la complejidad ya no está dado tanto en si estás muy relacionado o poco relacionado, porque en definitiva no se está dando tanto la complejidad por ahí, sino la complejidad en ejecutar.
algo, ¿no? Si bien está vinculado a un mayor número de variables, pero fíjate que este concepto VUCA es un concepto más dinámico en movimiento que el anterior. El otro tenía pocas relaciones, muchas relaciones. Cambiante, no cambiante, ¿no? Acá te dice la complejidad en el proceso de implementación sobre todas las variables que juegan. Que juegan, por ejemplo, hoy en día, recursos, las personas, y estábamos hablando de las personas hoy, el empleo de por vida que se hablaba en los 80 ya se dejó de hablar en estos momentos. Nadie piensa en el empleo de por vida en ninguna empresa. Entonces, es un factor que le da mayor complejidad a la situación. Y la ambigüedad es aún peor todavía, donde ni siquiera, no solamente no tenés poca información, sino que tenés como un doble concepto. Hay muchas opiniones, algunas opiniones encontradas, donde te encontrás con un entorno, con una ambigüedad de decir, y no sé para dónde ir. La verdad que no sé, a mí parece que es una cosa, después es otra cosa. No tiene que ver con la complejidad, no es complejo, es decir, se suma a la complejidad la ambigüedad, ¿no? No tener la información relevante o tener información relevante contradictoria, ¿no? Y decir, "Buah, bueno, esta idea de este contexto VUCA tiene este objetivo, ¿no? Este objetivo es decir, mirá, está linda la matricita de edad, pero nosotros creemos que la cuestión pasa más por acá, ¿m? Pasa más por acá. Eh, no obstante nada, seguimos viendo esto, entonces el concepto VUCA habla de, de buscar obligarnos a tener la visión clara, la visión clara de tener entendimiento en las organizaciones ante la incertidumbre, observar, aprender, llevar las organizaciones en el aprendizaje. Para eso vas a necesitar talento. ¿M? Vas a necesitar talentos especiales para el entendimiento. Tratar de buscar la claridad. Claro, vos decís, pero qué joda. Sí, ya sé que te buscar la claridad. Bueno, pero enfoca, ¿no? Como dijo alguien, si vos ves el vaso medio vacío, cambia de vaso y buscate un vaso más chico. Entonces lo vas a ver más lleno. O sea, ahí puede ser que notes claridad si el espectro lo achicás. Entonces, achicás el espectro y ahí podés obtener mayor claridad. A eso se refiere, ¿no? Y la agilidad es, bueno, si vas a estar, vos que tomás la decisión, vas a estar cada vez más lejos de lo que ocurre, vas a tener que pensar en cómo estructurar tu organización. Por eso vemos el concepto de equipos. Las organizaciones no están sacando el tema de equipos porque dice, bueno, es lo que nosotros nos gusta. No, no. Las organizaciones están buscando el concepto de equipo por necesidad. ¿Por qué? Por la necesidad de agilidad ante la ambigüedad. Porque puede ser que decida algo y no es como yo creía y tengo que volver rápidamente para otro lado. ¿M? Y para eso tenés que estar atenta y atento permanentemente. Eso es como manejar un auto. ¿M? Permiso. Pero es como manejar un auto. Una cosa es manejar el auto a 40 kilómetros por hora
Y otra cosa es manejar un auto a 150, 160 kilómetros por hora. Mucho más aún, si querés manejar a 150, 160, independientemente de los límites de velocidad, porque no me estoy refiriendo a eso, es un ejemplo comparativo, si lo haces por Figueroa Alcorta o si lo estás haciendo en una autopista. ¿Mm? Y eso se trata este análisis que tenés del entorno. Y después, claro, este es un resumen, visión, la incertidumbre requiere entendimiento, la complejidad busca la claridad y a la ambigüedad busca la agilidad. Visión, entendimiento, claridad y agilidad es lo que el entorno busca, requiere. ¿Mm? Pero resulta que llegó la pandemia y hay gente que está levantando la mano y dice, che, esto ya no es suficiente. Y hay como un camino a un nuevo concepto de entorno 2020, es decir, que estamos hablando de ayer, fundamentalmente toman una línea de referencia como es el COVID, pero es un concepto que es importante tenerlo en cuenta, el que vos estás leyendo, que se llama Bani, esta evolución del concepto Buca al Bani, el Bani se refiere más a las personas. Con lo cual, yo no separaría, vos encontrar en la bibliografía el entorno Buca hacia el Bani, yo creo que se suma porque el Bani está más dirigido a las personas y a las emociones, al sentimiento de fragilidad, a la ansiedad, a la no linealidad de las cosas. Obviamente, cuando ya estamos hablando de complejidad, ya no estamos hablando de linealidad, es decir, ocurre A, entonces B, C, eso es lineal. Ocurre A y explota en 4 o 5 cuestiones. Ocurrió A y ocurre B, C, D, E, F, J, H, J, R. Entonces, ocurren todos esos demás, ¡pum! Y explotan otros. Y que se vuelven a combinar con otros que ya pasaron. Eso es no lineal. Y llegamos a situaciones que son incomprensibles. Y claro, la evolución tecnológica nos hace entrar a mundos o movernos en mundos que no comprendemos muy bien. No comprendemos muy bien. Muy frágil. Estamos en una fragilidad donde estás caminando en un piso de mimbre, no sé si saben lo que es el mimbre, pero bueno, estás en una situación caminando en un piso muy delgado de hielo, por decirlo de alguna manera, donde te estás moviendo en un mundo así, en un mundo sumamente ansioso. Había una canción de una banda de los 80 que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. La banda se llamaba Sumo. Y la no linealidad. Entonces, ese entorno, Bani, yo no diría que reemplaza al Buca porque está dirigido hacia las personas, lo cual suma una mayor dificultad para la comprensión de las cosas que nos rodean y sobre todo también esto le suma complejidad a los factores que nosotros requerimos o los recursos que nosotros requerimos, fundamentalmente las personas, ¿no? Entonces, acá te da una evolución, porque el Buca dice que perdió su significado descriptivo, no es adecuada para la relevancia actual, no es lo suficientemente adecuado o algunos factores no pueden ser descriptos, pero bueno, yo creo que son, ustedes tienen que tomar los textos y decir, bueno, está bien, pero flaco, muchas de las cosas que dice el entorno Buca sigue siendo así, sigue siendo así. Ahora, si está bien, estable y complejo, bueno, está bien, pero el Buca
está diciendo la volatilidad, me está nombrando de muchas cosas que ocurren hoy. El Bani dice que facilita nuevas perspectivas, una descripción precisa de la situación actual. Pa, precisa, te permitirá precisar un poco mejor, ¿no? Eso, obviamente, son las personas que escriben sobre conceptos se suelen, no sé si fanatizar, pero enfatizar cosas que yo creo que la palabra adecuada es permite o facilita una descripción más cercana a la precisión. Preciso, preciso es un entorno, es una palabra muy eh, mecánica, es decir, la precisión está en la mecánica, no está en la vida social, ¿no? Bien, entonces, necesitamos, dice, palabras para poder describir el cambio de la situación, ¿no? Bueno, y son las cosas que vos sabés leer. Y lo más importante, o lo más importante, uno de lo que más salta, es que la fragilidad requiere capacidad y resiliencia. Resiliencia es, la fragilidad es, bueno, se te rompió el piso, sacar, calentarte el pie y volver, la capacidad de seguir hacia adelante. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de decir, bueno, uf, qué, qué cuestión delicada y frágil estoy, pero bueno, le voy a seguir dando para adelante. Esa es la resiliencia. Por lo cual, llevarlo a contexto organizacional, la resiliencia, vamos a decir, bueno, pero hay que trabajar mucho en la cultura organizacional. Sí, después vamos a ver cultura organizacional. Y este concepto, por eso es tan personal el tema. Entonces, la ansiedad pide empatía y conciencia. Entonces, empatía hacia la persona, hacia la ansiedad, comprender la ansiedad. El tema es que vos no te vuelvas ansiosa o ansioso. ¿M? Entonces, la no linealidad exige una adaptabilidad al contexto. Es decir, como vos ves, no es una cuestión tan distinta a lo que veníamos hablando. Y después, la incomprensibilidad demanda transparencia en las acciones que vas llevando adelante. Es un jueguito de palabras que te lo tiro porque es un concepto que hoy se está utilizando en el mundo de las organizaciones, el concepto de VUCA, el concepto de BANI. Hay muchas tendencias a generar cosas que quizás dicen lo mismo. Yo te lo doy como información. Lo tenés en el texto, al concepto VUCA, al BANI. En el texto lo tenés resaltado en negritas que el BANI está dirigido hacia las personas y como verás, está más dirigido hacia las personas. Opción de aplicabilidad, la ansiedad. Sí, la ansiedad juega en las organizaciones porque vos tenés consumidores más ansiosos, porque vos tenés ciudadanos más ansiosos. Eso sí juega. Entonces, ciudadanos ansiosos donde hoy pueden expresar sus descontentos de manera instantánea, a través de lo que ya todos sabemos la interconectividad que tenemos en el mundo o la hiperconectividad que tenemos en el mundo a través desde las redes sociales o lo que se te ocurra, los chats y lo que quieras, en el mundo se emiten por día 7.000 millones de imágenes, 7.000 millones de mensajes de voz solamente por WhatsApp. 7.000 millones de mensajes de voz. Con lo cual, nada, se suma todos esos elementos que tenemos a disposición, tecnológicos, obviamente, generan la ansiedad de, por ejemplo, vos mandás un mensaje y decís, ¿lo leíste? No, no lo leyó, lo habrá leído, no lo leyó.
genera todo un estado de ansiedad en las personas, que quizás antes no existía. Yo me ausentaba de mi casa cuando era niño y mi madre no sabía nada de mí hasta que llegaba del colegio. No sabía nada. No podía mandar un mensaje, no podía mandar nada, no sabía nada. Suponía que yo había llegado al colegio y que yo estaba en el colegio, y cosa que se enteraba cuando yo volvía del colegio, lo cual te está marcando hoy, si algunas de ustedes son madres o padres, están marcando una situación distinta de ansiedad. Hoy tenemos una mayor ansiedad, justificada quizás, pero no importa, justificada o injustificada la tenemos. ¿Mm? Bien, eh, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, háganos llegar. Hasta acá ha llegado la clase de hoy. Me he comportado muy bien, 1 hora y pico nada más, con lo cual no los he molestado mucho, pero vayan leyendo, es decir, hagan lo que quieran, pero el examen está lejos, pero hay mucho para leer para este parcial. Así que, bueno, es lunes, pero semana corta. Les deseo a todos aquellos que profesen o festejen las Pascuas, una muy felices Pascuas, o excelente fin de semana largo, que lo pasen muy bien. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes, ahí sí ya de manera presencial en el aula 209, para ver responsabilidad social empresaria. ¿M? Bueno, listo, no los molesto más. Muchas gracias. Chao.